Ingrid. Aquellas palabras comenzaron a fluir sin prisiones, sin presiones, como un suspiro interminable de alegría. En un principio Ingrid no supo muy bien ni qué eran ni qué hacer con ellas, pero se le aparecían sin permiso en cualquier circunstancia y brotaban de su mente como una catarata de flores salvajes y voluptuosas. Estas palabras se unían en sindicato aguerrido y se transformaban de simples y solitarios individuos plausibles de definición, de sinonimia o connotación en historias arrasadoras de la imaginación. Se defendían las unas a las otras con el fin de encontrarse en el mejor orden posible para transmitirse, para expresar un mundo heredado del cielo de los dioses y dar vida a una comunidad antes inexistente que celebrara la vida, el amor, lo inesperado, lo maravilloso y lo maravillante, lo inasequible, lo desesperante. Así eran las historias que se expulsaban del ser de Ingrid y ella, fiel a su estilo, no se interponía. Se brindaba como medio de aquel tributo que los dioses le habían regalado y escribía. Las escribía con cuidado, con elegancia, con ternura y un detalle amoroso dignos de la madre más generosa. También a veces se le presentaban historias que no quería escribir, y sus manos, sus dedos, su respiración de cachorro literario temblaban ante el terror de perpetuar unas líneas que atormentarían de por vida al más avesado lector. Así todo, las bajaba a la tierra, al papel, a la pantalla de su computadora, pero al terminarlas no podía evitar una mirada desconfiada a esas palabras agrupadas, a esas normas literarias que transformarían en miseria momentánea o en breve gloria la existencia de quien se atreviera a leerlas. Aquellas palabras no sabían de momentos adecuados ni de corrección. Gozaban de la libertad más destructiva que se hubiera visto. Ellas solo querían ser, y en ese afán se tornaban despóticas con la pobre Ingrid, quien al principio intentaba de todo por continuar las actividades que estuviera realizando, pero finalmente debía sucumbir ante esas celosas compañeras y prestarles toda su atención. Los momentos menos problemáticos eran cuando se encontraba haciendo cualquier cosa que le permitiera un impas para atenderlas a ellas, como lavando los platos, en el escritorio de su trabajo, viajando en el colectivo o incluso caminando por la calle. Tomaba lo que tuviera a mano, generalmente su libreta, o el celular y allí las anotaba. No tenía especial necesidad por sentarse. Estando parada, también se acomodaban y relucían. Ella hacía el trabajo de volverlas visibles, de nacerlas con la sangre de su lapicera y las palabras le agradecían con adrenalina, satisfacción, ansias de locura, de carrera al viento, de grito en la calle. Y del mismo modo que brotaban, callaban cuando el fin había llegado y se oía el eco del silencio por los pasillos de la mente, los cardos rodando por el desierto de la imaginación. Ingrid las releía en ese particular éxtasis que otorga la tarea alada que se ha terminado con justicia y seguía su camino destruyendo el mundo a cada paso con la sonrisa más valiente y flamante que su boca podía vestir. Pero no todo era idilio. El indecente torbellino podía llegar para atormentarla, para reducirla a su frío acero de dictador desmadrado, y bien que triunfaba hercúleamente. Despertarse a mitad de la noche, porque las palabras se entrometían entre ella y los designios de Morfeo, la atestaban de pensamientos terroristas. Se preguntaba qué pasaría si no se levantaba de la tibieza de sus frazadas para complacerlas a ellas. Quizás si solo grababa con su voz la idea principal en su celular y les daba forma en otro momento. Bueno, la respuesta llegaba con la ira de los dioses. Toneladas de palabras caían como lluvias torrenciales agolpándose en los laberintos de su mente, atascando la posibilidad de cualquier pensamiento, hasta del más básico, y destilaban tanto veneno
que hasta sentía que su respiración se entrecortaba, que sucumbía a un ritmo desparejo, como de asmática, trituradora de cualquier salud emocional, y la obligaban a levantarse y escribirlas, cual ama colonial que azota a su sierva mulata por haber probado la crema fresca reservada para un pastel. Así todo, esa no era la peor inoportunidad. Los caballos del apocalipsis literario cabalgaban irrumpiendo también durante cualquier momento de intimidad, como aquella vez en que estaba haciendo el amor. Ya desnudos, acariciándose, regodeándose en el sudor y en el vibrar del compañero, las vio venir de lejos, como un cowboy que otea la polvareda de sus captores desde una colina y sabe que los caballos enemigos son más rápidos y están menos cansados que el suyo y que es solo cuestión de tiempo para que le pisen los talones y lo derriben con la certera bala de un Smith & Wesson. Así fue aquella vez, aquella como otras, pero aquella fue la primera vez, cuando el ritmo del galope se tornaba perfecto, cuando el jadeo se acompasaba lentamente y con creciente premura, y la mirada se descubría perversa y amorosa al mismo tiempo, sacudiendo los desvelos, el cansancio y esperando la agonía, allí, en ese preciso instante, sintió el frío acero en su cráneo, en su omóplato, en sus costillas. Aquellas primeras 3 palabras que como proyectiles la perforaron fueron el inicio de un desangrarse narrativo que no pudo detener ni con el torniquete de una enfermera de guerra. Intentó con toda su voluntad amatoria no prestarles atención, defender y detener la mirada en su compañero, conectar con él y seguir el viaje por las estrellas. Pero de esas 3 primeras palabras lacerantes, como chorros de sangre, se despacharon borbotones de oraciones, frases enteras, párrafos orgiásticos que destilaban vapores demoníacos, al chocar unas contra otras para acomodarse con la mejor prosa que la literatura pudiera proveer. La gimiente Ingrid no pudo más que separarse de su compañero, escurrirse por debajo de sus topetazos que continuaron en el vacío por unos segundos más y enfurecida, profiriendo maldiciones a cada punto cardinal, desnuda y sangrante de palabras, tomó su maldita lapicera y se puso a anotar. Cuando volvió a la cama, arrugada, húmeda, fría, la esperaba la soledad. Todavía era incapaz de compartir abiertamente lo que le pasaba. Solo 2 de sus amigas habían alcanzado el placer de leer sus arrebatos y habían quedado iluminadas por esas palabras. Le insistían que debían hacerlas a la luz editorial, que no perdiera tiempo, que debía compartirlas con el mundo. Ingrid no estaba segura. No sabía cómo llegar a ese puerto. Por el momento prefería que sus creaciones, y las comillas son claramente porque no podía plenamente llamarlas suyas, navegaran libres por los mares intersticiales de la memoria de su computadora. Fue en vano que sus amigas le pidieran unas copias. Se negó hasta de enviárselas por mail. Aquella tarde se subió al avión con rumbo a Madrid. Nada mejor que 12 horas para leer, dormir, mirar películas y escribir. Ya en su butaca se acomodó plácidamente y delitó. Ya en su butaca se acomodó plácidamente y deleitó a sus ojos con la imagen perspectivesca que toma el mundo cuando nos elevamos. Desde la ventanilla pudo ver la ciudad, las calles y autos empequeñeciéndose, el río de la Plata y hasta las queridas tierras montevideanas en la lejanía. El cielo se abría para recibir a la nave. Las nubes se agolpaban como ovejitas descansando en el prado y las alas del avión las dispersaban desmaterializando sus formas figurativas para volverlas nuevamente manchones blancos sobre un cielo celeste. En ese ascenso se deslizó por un rato en el sueño reparador. Descansó. Soñó con un mar turquesa y despertó para almorzar. Todavía, en los sopores del sueño, oía el ruido de los carritos y las botellas chasqueando entre ellas,
o era el ruido de su panza que crujía de hambre. De pronto sintió un ebullir que ascendía desde las tripas hasta su esternón. Otra vez, ellas venían para tomarla, para castigarla con amor, para convertirla en su instrumento. Bueno, para usarla, básicamente. El temblor fue resonante. El temblor fue espeluznante. El temblor fue real. Por los parlantes se escuchó la voz del capitán explicando que el almuerzo se pospondría hasta que se normalizara la situación y que los pasajeros debían permanecer en sus asientos con el cinturón abrochado. Un sudor frío caminó a toda velocidad por su cuerpo. La transpiración podía notarse en su frente, a simple vista. Sentía que se desvanecía y casi en estado de shock tomó su libreta y dejó que su mano volara mejor que el avión, con alas de fénix renaciente todavía humeando, y las palabras, engarzadas de diamantes y esmeraldas, comenzaron a brotar como nunca, como un tropel de caballos sacudiendo la tierra con sus cascos, retumbando al son de las infinitas pisadas, como una danza ritual, ancestral, que es celebrada por todos los salvajes en cada costado del mundo, alrededor del fuego, reuniendo a dioses y demonios con sus sones y alaridos, como el armonioso aquelarre del día en que la naturaleza parió los mares, las montañas y las estrellas. Así se despertaron esas palabras, con tanta intensidad, con tanta vehemencia y desenfreno, que una luz más brillante que el sol emanó del pecho de Ingrid como una flor que se abre a la vida. Un volcán de miel y oro estalló por su boca extática, invadiendo el avión de una claridad cegadora tan poderosa que desintegró al instante a los otros pasajeros, tan arrasadora que llegó hasta la cabina del piloto, tan violenta que desestabilizó los controles del avión, tan implacable que la aeronave se desvaneció en una nube de polvo, como el polen de un girasol soplado al viento por el aliento de una niña pequeña. La aeronave no se sacudió más, simplemente se esfumó. Ingrid desapareció también, con la panza vacía, pero llena de historias por contar. Sus palabras escritas se perdieron irremediablemente, ya que en su computadora estaban en su computadora y su cuaderno de viaje, y todo eso estaba con ella. Solo quedó un vago recuerdo en la memoria de sus amigas, que jamás pudieron reproducir ni una de las oraciones que ella había escrito. Es que semejante creación milagrosa no era de este mundo como para poder imitarla, sino más. Esa tarde, en algún rincón de este universo, un rato de amor fue interrumpido por un brotar irrefrenable, por un temblor desprevenido, por un ardor, por entregar su mano, su cuerpo a una tarea imposible de posponer. Porque por suerte las palabras no mueren jamás, y las historias por nacer no conocen de impedimentos terrenales. Sobreviven los destinos, las eras y las disputas del tiempo. Solo deben hallar a quien se deje interrumpir por ellas para renacer infinitamente hasta que destruyan al mismísimo fin.